¿Cómo es que los aficionados vieron ese golazo de Arroyo y el gol del empate de Lodi y nadie se dio cuenta de esos detalles? Sé que es muy común que en el fútbol la gente solo note el final de las jugadas, el golazo, la concreción misma del gol. Pero tan importante como eso es que entendamos cómo empiezan. Es exactamente ese detalle el que va a determinar si un equipo es realmente dominante dentro de un partido o si solo tuvo suerte en una finalización completamente improbable. Y para mí, existen dos personajes fundamentales en este clásico entre Cruzeiro y Atlético de la ida por la Copa de Brasil de los que casi nadie está hablando. Fagner y Renan Lodi. Cuando vamos a analizar tácticamente a un equipo, generalmente dividimos el campo en tres carriles. El carril lateral por la izquierda, el carril lateral por la derecha y el carril central. Y los duelos más comunes que van a ocurrir en esos carriles laterales, generalmente, son el lateral marcando al extremo rival y el extremo del equipo que está defendiendo marcando al lateral rival. Hay gente que hasta ironiza y dice que el extremo es auxiliar del lateral. Pero eso es muy importante y te voy a mostrar por qué. Mira, esta era la salida de balón del Cruzeiro y va a determinar lo importante que es que esos emparejamientos sucedan, porque si no, generalmente algún jugador va a terminar quedando libre. Ya a los 14 segundos de juego, pero que ya mostraba un espacio importante al que teníamos que prestar atención y principalmente el Galo no lo protegió tan bien. El Cruzeiro inicia la salida aquí por la izquierda y vamos a ver la organización defensiva en la salida. Una línea con 4 jugadores. Fagner allá por la derecha, Fabricio, Bruno, Jonathan Jesús y Vilalba aquí como lateral izquierdo, Gerson y Lucas Romero. Pero mira qué interesante, a medida que vamos avanzando, vamos a ver que el trío de mediocampistas del Atlético generalmente se mueve más hacia el lado donde está el balón. El objetivo aquí, obviamente, es cargar el lado del balón, lograr presionar un poco más el lado que está siendo construido, y si llega a surgir algún espacio, que sea en el carril opuesto. El problema es que ese espacio no estaba tan bien controlado, y Fagner, allá por el otro lado, casi siempre era un jugador libre. La sensación que me quedó es que el Atlético medio que dejó de lado esa idea de que el extremo marca al lateral para marcar a dos jugadores que tal vez serían más importantes para la salida del Cruzeiro. Tienes a Freddy Bernard siempre marcando a Lucas Romero y a Gerson. Una lógica parecida ocurría en la salida de balón del Atlético. Y aquí hay una jugada a los 5 minutos que también ya mostraba algunas oportunidades que se podían aprovechar. Fíjate, salida de balón del Atlético. Y ahora quiero llamar la atención sobre el lado izquierdo. Esta es una cámara táctica a la que tuvimos acceso exclusivamente aquí en Futebol Máximo. No es tan fácil encontrar imágenes como esta. Sé que está un poco distante, pero prometo que lo voy a pasar bien despacio para facilitar el entendimiento. ¿De acuerdo? El balón llega por el lado izquierdo y ahí vamos a ver a estos 4 jugadores. ¿Quiénes son estos 4? El lateral y el extremo del Atlético, Renan Lodi y Kevin Castaño, que provisionalmente estaba haciendo ese papel. Y el lateral y el extremo del Cruzeiro, Fagner y Arroyo. ¿Cuál sería el emparejamiento natural? Fagner con Castaño, Arroyo con Lodi y todos están marcados. Pero mira lo que pasa en la secuencia de la jugada, y esto va a ser muy importante para que entiendas cómo se iniciaron los goles de ambos equipos. El Atlético va a retroceder un poco más. Lodi regresa ese balón por dentro, el balón vuelve al defensa central y quiero llamar tu atención al comportamiento de Arroyo. Arroyo es un tipo que no tiene tantas características defensivas así. Y el Cruzeiro ya había sufrido un poco en los 2 partidos contra el Flamengo por la Libertadores por la ausencia defensiva del extremo. ¿Qué hizo él? ¿Qué hace muchas veces? Deja solo al lateral. Y ahí podemos entender que en algunos momentos es por instrucción o por instinto del jugador en el campo para ir a presionar al defensa central. Contra el Flamengo, entiendo que eso pasó por instrucción. La idea realmente era presionar alto en algunos momentos. Aquí ya me pareció un poco más desorganizado. Y cuando Arroyo deja la marca de Renan Lodi para ir hacia Vitor Hugo, mira lo que pasa. Bernard cae por fuera, su posición natural, mantiene a Fagner allá abajo, y entonces el Atlético pone a Renan Lodi y a Kevin Castaño a las espaldas de Arroyo. O sea, un espacio clarísimo que podría ser aprovechado con una ventaja numérica. Y teniendo ventaja numérica, siempre van a haber alguien libre. ¿Cuál es la lección que quiero que quede de todo esto? Cuando partimos del principio de que existen emparejamientos naturales de una formación con otra, lateral con extremo, extremo con lateral, si alguno de estos emparejamientos deja de suceder, va a existir una superioridad numérica. El lateral va a pasar y va a armar el 2 contra 1, lateral y extremo contra el lateral rival. Poniendo nombres aquí, podemos hablar por ejemplo de Fagner y Arroyo contra Renan Lodi, ya que Fagner no estaba tan bien marcado. Del otro lado, la misma lógica también es válida. Si Arroyo subió para presionar y Lodi quedó libre a sus espaldas, si el balón llega por ahí, es Lodi y Bernard contra Fagner. Es una lógica bastante simple, pero casi nadie la nota. Así como el 68% de las personas que están viendo este video probablemente también se olvidaron de suscribirse al canal. Desafortunadamente, esto es más común de lo que me gustaría.
Así que hazme el favor, haz clic aquí abajo y sigamos. Para facilitar el entendimiento de todos, voy a poner esto aquí en la pizarra para que nadie tenga dudas, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el 4-2-3-1 del Cruzeiro, con Matheus Pereira como el 10 Arroyo y Wesley como extremos y Caio Jorge en la delantera. De la misma forma, el Atlético también partía de un 4-2-3-1, ¿vale? La línea de 4 está bien clara aquí. Maicon y Castaño un poco más atrás, Bernard como extremo por la izquierda, Fred como el 10 y Cuejo por la derecha. Y ahí es donde ocurrían esos desencuentros. El Atlético generalmente priorizaba marcar de esa forma y Fagner quedaba libre por la banda para poder avanzar y hacer la dupla Fagner y Arroyo contra Renan Lodge. De la misma forma también ocurría en el otro sentido. El Atlético venía haciendo la salida de balón y Arroyo, en vez de venir hacia Castaño aquí como lo hacía Bernard, generalmente subía hacia Vitor Hugo. Y ahí vemos a Matheus Pereira y Gerson marcando a los dos volantes, Romero aquí en Fred. El Cruzeiro cambia un poco la formación al momento de defender y Lodge quedaba libre para armar el 2 contra 1. Lodge y Bernard contra Fagner. Curiosamente, es el mismo carril que daba oportunidad para los dos equipos. El lado derecho del ataque del Cruzeiro permitía que el Cruzeiro tuviera más espacio, así como el lado izquierdo del ataque del Atlético era la gran oportunidad para ganar el partido. ¿Y adivina por dónde salieron los dos goles? ¿En qué se fija el aficionado común? Ve aquí a Arroyo dominando ese balón, finalizando con una oportunidad completamente improbable, un disparo tremendo desde lejos, el balón haciendo una curva absurda. Everson todavía la toca y Arroyo marca un golazo para desempatar el partido. Pero quien ya está suscrito aquí en Futebol Máximo y se acostumbró a ver el juego de una forma diferente, empezó a entender que existen cosas quizás más importantes que solo el detalle final del gol, y eso también es importante en nuestro Fantasy Game. Entonces, haz lo siguiente, ve al enlace que está aquí en la descripción y ven a formar parte de nuestro club. Es un juego que creamos en el que el desempeño real de los jugadores impacta en su puntuación dentro del juego. Entonces vamos a volver al inicio de la jugada y nos va a ayudar a entender todo el desarrollo y cómo fue que Cruzeiro llegó a esta oportunidad. Mira, salida de balón, el balón va a llegar aquí a Fabricio Bruno y vamos a ver primero el encaje o desencaje del Atlético. Si había un jugador que tenía la tarea de trabajar el doble, ese era Casieira. Generalmente él marcaba a los dos defensas centrales al mismo tiempo y cuando se movía hacia el lado derecho para encajar con João Marcelo, Fabricio Bruno quedaba libre aquí abajo. Quien recuerda el mismo enfrentamiento de los cuartos de final de la Copa de Brasil del año pasado, el Atlético también cometió ese mismo error, podemos decir. Cuando el delantero no tiene esa intensidad para moverse hacia ambos lados, y es natural que eso suceda en algunos momentos, el defensa va a tener espacio para avanzar con el balón. Fabricio Bruno el año pasado tuvo ese mismo espacio para avanzar, también acertó un disparo improbable, igual que el de Arroyo, y terminó marcando un golazo también contra Everson. Curiosamente, Fabricio Bruno intentó el mismo movimiento en este partido, pero aquí no va a ser el caso. Fabricio va a avanzar y mira aquí el encaje que mencioné por dentro. Bernardo, en vez de haberse movido aquí al lado con Fagner, está marcando a Romero allá por dentro. ¿Y eso a quién va a terminar sobrecargando? A Kevin Castaño, que estaba marcando a Arroyo, quien sale mucho de su posición y viene mucho a jugar por dentro. Casi como un segundo número 10 al lado de Matheus Pereira. Y aquí, Maicon está marcando a Matheus Pereira. Y Castaño va a quedar dividido entre Arroyo y la llegada de Fagner, que casi siempre era ese hombre libre. Con eso, Fabricio Bruno tiene más espacio y el Atlético va ajustando la marca. Lodi se organiza para ir de nuevo sobre Arroyo y Castaño hace ese papel de extremo para quedarse aquí con Fagner. En principio todo bien, pero en la práctica no fue exactamente eso lo que pasó. Como Arroyo hace el papel de camisa 10, va a jugar en una zona que saca poco a Lodi de su posición. Yo digo que es una zona más incómoda para el lateral, que o tiene que salir mucho para presionar alto, o tiene que abrirse demasiado, o tiene que jugar demasiado por dentro, y ahí fue donde Cruzeiro aprovechó la oportunidad. Fíjate, Fabricio viene conduciendo, mira a Arroyo por dentro, prácticamente como un 10, y Lodi hasta duda, ¿no? ¿Voy con Arroyo hasta allá, lo sigo hasta ahí, o me quedo aquí atrás? Fabricio Bruno suelta el pase a Fagner, eso casi que también exige que Lodi se readapte, aunque exista una lógica de 3 contra 3 aquí en la banda. Cruzeiro va generando una ventaja, saca a Lodi de posición que tuvo que saltar desde atrás y viene más por dentro para ir con Arroyo, y cuando el balón regresa a Fabricio Bruno, mira el espacio que hay a espaldas de Lodi. Matheus Pereira se da cuenta de la oportunidad, Fabricio Bruno suelta ese balón por la banda y Castaño también queda dividido, y se queda con Fagner, deja de marcar a Arroyo por dentro que queda libre. Matheus Pereira, muy inteligente como siempre, sabe que aquí no tendría ventaja de girar sobre el defensa, que es más fuerte y más rápido físicamente que él. El balón regresa a Arroyo, y ahí sí, ¿es improbable la finalización? Sí, pero fue una lógica muy bien construida para sacar a Lodi de posición y desmarcar a Arroyo, que también estaba jugando fuera de posición, y tenerlo libre en ese contexto.
El disparo es improbable. Arroyo tiene todo el mérito por el golazo, pero eso solo sucede porque tuvo espacio para finalizar y eso surgió a partir de la manipulación de la marca. Y ahí es donde los dejo disfrutar. Una finalización hermosa del ecuatoriano para marcar este golazo aquí, que abriría el marcador en este increíble enfrentamiento de la Copa do Brasil. Curiosamente, esa misma lógica de solo ver el final de la jugada también sucedió aquí, del lado del gol del Atlético, pocos minutos después del gol del empate, que todo el mundo está comentando solo, este posible error aquí de Otavio, y cuando Lodi finaliza entre el portero y el poste. Curiosamente, Lodi incluso dio una entrevista diciendo que trabaja con un consultor táctico personal. Es decir, el jugador piensa y busca saber más sobre el juego de lo que te imaginas. Y él sabía que Otavio solía salir un poquito más. Sí, tengo un analista, ¿no? Que es Arthur Botileiro, vive allá en Portugal. Y después de cada partido, nosotros, disculpen gente, siempre solemos hacer análisis antes y después del partido, ¿no? Entonces, él estudió mucho al equipo del Cruzeiro y en esta jugada del gol habíamos estudiado que su portero siempre intentaba anticiparse un poco antes. Y por eso tuve la iniciativa de tirar el balón alto y tuve la suerte de anotar el gol. Él acierta ese remate, o por lo menos se arriesga a rematar, ya sabiendo de ese contexto previo. Pero vamos a analizar el inicio de la jugada y vamos a ver cómo ese mismo corredor fue responsable por el gol del Atlético. Mira, de nuevo vemos aquí a Cassier haciendo ese mismo papel, ¿no? Dividiéndose entre João Marcelo y aquí Fabricio Bruno. Y aquí voy a llamar la atención a ese mismo emparejamiento del Atlético. Mira cómo todo se fue repitiendo a lo largo del partido, y no es mera casualidad. El trío de mediocampistas, y aquí está un poco cambiado, ¿ok? Alan Franco subió un poco más, entonces es Alan Franco, Fred y Bernard, marcando el lateral y los dos volantes, mientras que Fagner queda libre por el lado opuesto. El Cruzeiro intenta construir por este lado. Aquí Cuejo está haciendo el papel de Alan Franco. Ellos solo cambiaron de posición en esta situación. Es algo del juego mismo. No creo que sea algo tan pensado y planeado. Cuejo recupera ese balón y mira cómo el Atlético carga más el sector donde está el balón, cómo pone más jugadores ahí para presionar. Si Cruzeiro quiere encontrar el espacio por el carril opuesto, va a tener que mover el balón un poco más rápido. ¿Y quién ya lo sabía? Fabricio Bruno, que está pidiendo el balón, Gerson, que está señalando, y Fagner, que está libre por el otro lado. Pero aún así, Cruzeiro insiste en salir jugando por ahí. João Marcelo busca el pase a Wesley, que gira mal y pierde el balón, y Atlético recupera ya en campo de ataque, con la defensa de Cruzeiro desorganizada. Aquí la jugada va a pasar por algunos intercambios de pase y tengo que llamar la atención sobre el comportamiento de dos jugadores. Primero, de Cuejo, él estaba en una zona muy lejos de la marca de Fagner. ¿Recuerdas en el gol de Cruzeiro cómo mostré que Arroyo saliendo de posición confundía la marca de Loch? Cuejo hace lo mismo aquí. Lejos de Fagner, Fagner se queda con la duda. ¿Hasta dónde lo sigo o hasta dónde guardo y protejo mi espacio? Lo mismo va a pasar con Renan Loch. Mira cómo Loch sale desde atrás. Arroyo ya vino cerrando por dentro para marcar a Cuejo y ni se da cuenta de que Loch está doblando por ahí. Lo que permite no solo que el Atlético tenga la posesión, sino que ocupe con calidad el campo de ataque. El Atlético va a intercambiar pocos pases y llegamos a este contexto, una situación de juego, ¿ok? Que Lodi Loch va a meterse por dentro mucho para intentar finalizar como delantero y Cuejo terminó abriéndose aquí por fuera. Y eso genera una vez más ese 2 contra 2. Cuejo y Loch, y no Bernard y Cuejo, eso fue cambiando poco a poco durante el partido, ¿verdad? Cuejo viene cambiando de lado en esta circunstancia del juego, contra Arroyo y Fagner. Y ahí se genera este contexto, y los detalles son muy interesantes. Mira, Lodi Loch observa para un lado, observa para el otro, y empieza a entender dónde están las posibles ventajas para él. Fagner también observa. Es un tipo bastante experimentado, y sabe que tienes que estar atento a todo el contexto, no solo al balón, sino también a tu posible marcaje. El problema es que con Cuejo aquí en la banda, Loch, él queda como que... Él obliga a Fagner a mirar hacia adelante y Loch se queda en el punto ciego. En ese momento en que está en el punto ciego, empieza a arrancar para recibir en profundidad. Cuejo se da cuenta de eso, suelta el pase por ahí, no por una superioridad numérica, pero tal vez por una ventaja posicional. El jugador está mejor posicionado, está en el punto ciego del otro y todavía tiene la ventaja de arrancar primero. Loch arranca primero, recibe el pase. Ya tenía la información de que Otavio suele no proteger tan bien ese primer poste. Prueba con un remate y marca el gol del empate que deja todo abierto en este gran partido entre Cruzeiro y Atlético por la Copa de Brasil. Soy un apasionado de estos detalles del juego y no me enfoco solo en el detalle final, solo en la finalización, en el error del portero, en la falla. Me gusta entender el contexto como un todo. Y generalmente, donde hay espacio, es de donde empezarán a surgir oportunidades. Si desde el primer minuto notábamos que existía esa oportunidad, ambos equipos la fueron aprovechando y terminaron con un gol de cada lado, dentro de esos huecos defensivos del otro equipo. Si también te gusta ver el juego de una forma más profunda, te invito a ver este video de aquí.
En él te presentamos un poco más sobre nuestro Fantasy Gaming, un juego que desarrollamos y que, como te dije, el desempeño en la vida real impacta en la puntuación dentro del juego en línea y en el que puedes competir con tus amigos. Y claro, además de este video, este y este también son excelentes para que hagas maratón aquí dentro del canal.